Muchas gracias, doctor Albach, por compartirnos este enfoque comparado. Como habíamos alertado desde la introducción, es el momento para escuchar los comentarios. La perspectiva local se ha delegado la responsabilidad en el vicepresidente de la Junta de Directores del ISFODOSU, el maestro Radamés Mejía. Muy buenos días a todos y a todas, y muchas gracias al doctor Philip Albach por esa brillante presentación que creo que nos va a servir para enmarcar los comentarios que voy a hacer, que van a estar orientados a tratar de hacer una descripción, si se quiere, una caracterización de lo que yo entiendo es la profesión docente universitaria en nuestro país. Las categorías que él puso al final de lo que son las consideraciones para tener una buena carrera profesoral nos van a servir mucho de guía, porque mi presentación va a tocar muchos de esos puntos. Yo entiendo que también para tener una comprensión de cómo se ha ido desarrollando la profesión docente universitaria en nuestro país, debemos también tener un poco de entendimiento de cómo ha evolucionado la educación superior, es decir, cómo se ha ido estructurando la educación superior a partir de la década del 60 o a partir de la muerte del dictador Trujillo, cuando teníamos una sola universidad, y fue a partir de esa década en la que comenzó a organizarse la educación superior hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Porque la forma como el sistema se fue organizando y fue evolucionando, creo que fue condicionando considerablemente el desarrollo de la profesión docente. Aquí hay una definición de la profesión docente que la tomé de una de las publicaciones del profesor Albach, que se la pongo ahí solo como referencia y que no la voy a leer, pero un poco resume lo que él estuvo explicando porque es de una de sus publicaciones. Nosotros hemos visto en la presentación de ayer, en la presentación de hoy, que la educación superior ha estado condicionada por una serie de procesos que están en marcha a nivel internacional. Se ha mencionado la masificación, se ha mencionado la privatización y mercantilización, se ha mencionado la globalización y la emergencia de una sociedad del conocimiento, se ha mencionado la incorporación de la tecnología de la información, se ha mencionado la creciente demanda de rendición de cuentas y transparencia de las instituciones, y algo que yo creo muy importante, que lo mencionó de manera muy destacada ayer el profesor Antonio y que hoy lo ha vuelto a rescatar y mencionar el profesor Philip Albach, que son los cambios profundos en los conocimientos que tenemos de cómo el ser humano aprende y cómo eso ha ido afectando el cómo enseñamos. Es decir, ha habido una transformación, yo diría que radical, en la forma como enseñamos, que va a afectar y que afecta considerablemente la profesión docente. Si vemos el caso de la República Dominicana y cómo nuestro país ha ido respondiendo a todas esas demandas, nosotros vemos que en el 1960 teníamos 3.729 estudiantes. Hoy, apenas 58 años después, tenemos 562.667 estudiantes, de acuerdo al boletín estadístico del MESID del año 2017. Eso quiere decir que el proceso de masificación al que se hace referencia a nivel internacional es un proceso que también la sociedad dominicana y el sistema de educación superior dominicano lo ha vivido. ¿Qué opciones ha tenido el estudiante, el joven dominicano,
a lo largo de ese proceso ante esa masificación. En el año 2017, por ejemplo, un joven que quisiera ingresar a la educación superior tenía que elegir entre 31 universidades, 12 institutos especializados de estudios superiores y 5 institutos técnicos de estudios superiores. Esa masificación fue acompañada durante todo ese tiempo por un crecimiento también exponencial del número de instituciones, pasando de 1 a 48 que tenemos hoy. Pero ese crecimiento tuvo una característica que yo creo que es relevante también para considerar las condiciones de la profesión docente, que fue un crecimiento fundamentalmente de instituciones universitarias. Solo en el 2001, con la nueva ley de educación superior, es la que se concibe que la educación superior debería ser un sistema, como decía ayer el profesor Albach, y que ese sistema, en el caso dominicano, el legislador entendió que tenía que estar compuesto de 3 tipos de instituciones: lo que se llama universidad, lo que se llaman los institutos especializados de educación superior y lo que se denominó institutos técnicos superior. Si vemos la evolución que está ahí en ese cuadro, lo que observamos es que real y efectivamente en lo que crecimos fue en lo que se conoce como instituciones universitarias. También crecimos a partir del 2001 en los institutos especializados de estudios superiores, que pasamos de 1, que era el ISFODOSO, que de acuerdo a esa ley pasó de ser escuelas normales a ser instituciones de educación superior bajo la denominación de instituto especializado. Yo sé que al amigo Julio está muy deseoso que se convierta en la universidad pedagógica, ¿verdad, Julio? Y que no se le llame instituto de estudio superior. Los institutos técnicos, que al inicio con la ley había 1, hoy apenas tenemos 5 institutos técnicos. O sea que yo creo que es la pata del sistema que menos desarrollo ha tenido. Ahora, ¿quién es que ha dado respuesta? Porque es relevante, muy relevante para el tema de la educación. ¿Quién es que ha dado respuesta a ese crecimiento? Fundamentalmente el sector privado. Cuando vemos aquí cómo ha evolucionado, en el 2005, prácticamente la población estudiantil de educación superior estaba dividida 50 y 50 entre instituciones públicas e instituciones privadas. Continuamos teniendo una universidad, hoy 2 con el UTECO, públicas en el sistema. El resto son universidades privadas, es decir, tenemos de las 31 que hoy están vigentes, 29 privadas y 2 públicas. Hay en los institutos de estudios superiores, hay muchas públicas, es decir, además del ISFODOSO, tal de las Fuerzas Armadas. Y en los institutos técnicos también hay público. Pero la población estudiantil hoy, de acuerdo a los datos del Boletín Estadístico del 2007, en su gran mayoría, en un 57%, está en las instituciones privadas del sistema. O sea que la importancia relativa en términos numéricos del sector público ha ido disminuyendo. ¿Cómo ha crecido en todas estas instituciones el cuerpo profesoral? En el año 2005 teníamos 9.152 y hoy tenemos 19.500, casi 20.000. En el 17 tenemos 20.000 y pico de profesores. O sea, del 2005 al día de hoy, nosotros hemos duplicado el número de profesores. Para que un país duplique en tan corto tiempo el número de profesores,
tiene que tener disponible una masa crítica de recursos humanos bastante considerable. ¿Lo tenemos nosotros o cómo nos hemos podido manejar para atender esa demanda? Esa población profesoral que nosotros tenemos es fundamentalmente masculina, aunque en términos internacionales la participación de la población, ahí donde dice femenino es masculino, si está invertido, la participación femenina, que es de un 44%, para los estándares internacionales es bastante considerable. Es decir, si lo comparamos con otros países de América Latina, nos encontramos que la población del profesorado que se le ha dado respuesta es predominantemente masculina, pero con una alta participación femenina. ¿Qué otras características tiene esa población que son relevantes? En su gran mayoría, es decir, el 83% de nuestros profesores, tanto en el sector público como en el sector privado, es un profesorado a tiempo parcial, es decir, por hora. El profesor Albaid nos decía dentro de sus criterios que para tener un buen sistema de educación superior, esos profesores deberían estar muy bien pagados. No bien en relación que fueran a competir con los grandes salarios del sector privado, pero que tuvieran un salario por lo menos que le permitiera vivir decentemente. El rango de pago de un profesor por hora, que es la gran mayoría en el sistema dominicano, va desde el equivalente a unos $3 por hora, que son unos 150 pesos que en algunas universidades se paga por hora, hasta, en el caso de los estudios de grado, de la licenciatura, un pago de alrededor de unos 15 a 16 dólares, son $750. La variación de pago entre las instituciones de educación superior es bastante considerable, pero para que con esos salarios el profesor pueda tener unos ingresos decentes, en el sistema dominicano de la profesión docente se ha tenido que recurrir a hacer una sobrecarga del profesor. Entonces es muy común, yo diría que es casi la moda, lo típico, que un profesor dedicado solo a la docencia, aún bajo la denominación de tiempo completo, tenga una carga docente de 40, de 30 y en algunos casos de más de 40, hasta 60 y 65 horas. Yo personalmente he tenido la evidencia y la constatación de que se dan. Eso también, otra característica de esa población profesoral dominicana, es que aún cuando está contratado a tiempo completo y tiene esa carga en su universidad de origen, puede estar trabajando en una y hasta 3 universidades. Entonces yo creo que esas condiciones de nuestro personal docente crea limitaciones importantes para lograr los objetivos de calidad a que se han hecho referencia en el día de ayer y en el día de hoy, que deben tratar de lograrse con las instituciones de educación superior. Si tomamos en consideración, por otro lado, el dato siguiente que me parece muy relevante, si tomamos en consideración que en el sector público tenemos prácticamente el 40-45% de la población estudiantil, que en el sector privado tenemos alrededor de un 55-57%, y vemos cómo se distribuye la cantidad de profesores disponibles, que son de 20.991 para el año 2017, solo el 25% alrededor, es decir, 4.891 de esos 20.000 están en el sector público.
Lo que quiere decir que la relación profesor-alumno en el sector público anda alrededor de un profesor por cada 40, 43 estudiantes. En el sector privado anda alrededor de un profesor por 20 estudiantes. Es decir, hay una enorme diferencia en cuanto al número de estudiantes por profesor que tiene el sistema. En general, la relación es de 1,29, 1,30 estudiantes por profesor. Lo que quiere decir que hay un espacio ahí de mejora bastante considerable. La naturaleza, de acuerdo a esos datos que este cuadro nos da, la diferencia en cuanto a la distribución por sexo o la distribución de acuerdo a las categorías de tiempo completo, de dedicación exclusiva, entre las universidades, los institutos técnicos y lo demás, no es significativa. Es decir, lo mismo que nosotros encontramos en las universidades, estamos encontrando en los institutos especializados, estamos encontrando en los institutos técnicos en cuanto al tipo de contratación. Quizás ISFODOSO, que es el anfitrión de este evento, sea la institución de todo el sistema que cuenta con el más alto porcentaje de profesores a tiempo completo, lo que le da una gran ventaja para el objetivo que el rector ha planteado de convertirse en la institución modélica del sistema de educación superior en el país en cuanto a cómo se debe gestionar y cómo se debe organizar una institución para lograr los objetivos de calidad que el país necesita. Así yo creo que ese esfuerzo que está haciendo ISFODOSO podría servir para que la institución modele la forma como se debe estructurar el sistema de profesorados a nivel universitario. Si vemos este otro dato, el personal docente, es decir, es la misma distribución en forma gráfica por tipo de contratación y por sexo, y vemos cómo prácticamente el género no afecta considerablemente en la forma como se está contratando. Es decir, las mujeres y los hombres son mayoritariamente, están contratados por hora, por igual, y la diferencia que hay en tiempo completo, hay más hombres contratados a tiempo completo que mujeres en las universidades. ¿Cuál es la preparación que tiene esa fuerza profesoral de nuestro sistema? Es decir, ¿qué formación tiene? La ley dominicana y la reglamentación del MESIT indican que el nivel mínimo requerido para enseñar a nivel universitario es la maestría. Vemos, después de 18 años, de 17 años de promulgada la ley, que prácticamente el 83% de los profesores cumple con ese requisito. Sin embargo, con el tiempo que ha transcurrido, yo entiendo que un 30% de los profesores de nuestras instituciones de educación superior que todavía no han cumplido con ese requisito es muy elevado. Es decir, todavía hay un 30% de profesores que no cumplen con el requisito de la maestría. Si tomamos la formación a nivel de doctorado, solo un 3.4, un 3.5, depende de la forma de cálculo, tiene el grado de doctor. Y eso crea serias limitaciones para los objetivos de desarrollar instituciones universitarias que estén orientadas a la investigación. Si tomamos en consideración también que ese profesor doctor, en la mayoría de los casos, no está contratado a tiempo completo. Y en la mayoría de los casos, aun cuando esté contratado a tiempo completo, su dedicación no es solo a la enseñanza, sino hay un gran número de esos doctores que son parte de la administración de las instituciones.
e inclusive a veces más tiempo dedicado a la administración que a la propia enseñanza y a la investigación. Es cierto que con los esfuerzos y el apoyo que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ha estado dando a través del Fondo CIP para que las universidades presenten proyectos de investigación, se ha ido creando una masa crítica todavía bastante pequeña de profesores que están investigando, pero entendemos que todavía el impacto en términos de cantidad es limitado, pero es una tendencia positiva que yo creo que va a largo plazo, va a redundar en muchos beneficios para el sistema de educación superior. ¿Dónde se han formado esos profesores de nuestras universidades? De acuerdo a un levantamiento que hicimos cuando doña Ligia, cuando era ministra, me encargó de hacer un levantamiento de los profesores de la universidad. En esa ocasión encontramos que el 95% de los profesores que tenían licenciatura habían adquirido esa licenciatura en una institución dominicana, es decir, que se habían formado en la República Dominicana. Que el 88% de los profesores con maestría habían hecho la maestría en instituciones de la República Dominicana. Solo 12% había hecho la maestría fuera del país. Digo, la especialidad. Que los que tenían maestría, el 80% lo había hecho aquí y el 20% fuera. Y el doctorado, evidentemente, los que tenían doctorado, el 100% lo había hecho fuera porque todavía el país no tiene un programa de formación de doctores. Por lo tanto, el proceso, y solamente un 3% de los profesores de la universidad, inclusive de acuerdo al boletín, al último boletín del 2017, solo un 3% de esos profesores son profesores que vienen del extranjero, es decir, de fuera del país. Lo que quiere decir que en materia de profesorado, nuestro profesorado está muy poco, no se ha beneficiado de estos movimientos de internalización de los cuales hemos estado hablando aquí. Hay algunas políticas que a mí me parece que van en la dirección correcta de parte del gobierno, precisamente en el área de educación. Con la nueva normativa para la formación de maestros, el gobierno dominicano ha establecido un programa de profesores de excelencia en el que le está dando apoyo a las universidades que van a ofrecer la carrera de educación para que en aquellas áreas en las que entiendan que necesitan reforzarse con profesores de alta calidad que no exista en el país, lo puedan contratar de fuera. Y ya en ese sentido, varias de las instituciones que están ofertando el programa de educación están trayendo profesores de fuera. La última sugerencia que hacía el profesor Philip Albach, de que el país pudiera pensar en cómo aprovechar la diáspora dominicana. Sabemos, y hace unos años yo tuve la oportunidad de organizar en la Madre Maestra un encuentro de dominicanos que se encontraban en universidades como profesores de Estados Unidos y de Europa, y reunimos en esa ocasión, que vinieron al país a presentar los papers de las investigaciones que estaban haciendo en sus respectivas universidades en el extranjero. Logramos reunir alrededor de 160 dominicanos, profesores en universidades de Estados Unidos, en universidades de Europa, que estaban haciendo investigación y que tuvieron la oportunidad de venir, y hay un libro que recogió todas esas ponencias. Yo creo que ahí hay una oportunidad para la sociedad dominicana de aprovechar esta diáspora y fortalecer a la clase profesoral de nuestro país. Me parece que es una enorme oportunidad. Entiendo que también hay otras oportunidades que debemos aprovechar. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que originalmente
bajo el liderazgo de doña Ligia, y ahora ha continuado la misma política con un plan de becas para formar dominicanos en el extranjero. Yo entiendo que ese programa, si se articula coherentemente, de manera programática, con las necesidades de formación de profesores de las universidades, se puede hacer una alianza estratégica entre el ministerio y las universidades para financiar de manera sistemática y de acuerdo a un programa y de acuerdo a unos compromisos de que las universidades tengan que implantar a lo interno de ellas programas de carrera docente, como está establecido en la ley, pero que la mayoría todavía no la tiene. Pero yo creo que ese es un gran incentivo de una sinergia que se puede crear si nosotros queremos a mediano y a largo plazo desarrollar una carrera profesoral en el país que esté alimentada por personas del más alto nivel formadas afuera. Yo creo que los recursos están, porque son los mismos que se están poniendo en ejecución. Yo creo que sería una decisión de política, de reorientar y de apoyar y de vincular ese programa con las universidades de una manera sistemática y como una política de Estado orientada a fortalecer la formación de profesores. Y por último, yo quisiera señalar que si nosotros queremos fortalecer la carrera docente universitaria, tenemos que adoptar la misma política que se ha adoptado para el área de educación, y es de hacer un proceso de selección y tener criterios de selección de los profesores que van a ingresar a las universidades y a las instituciones mucho más rigurosos. En la mayoría de los casos, aquí las diferencias entre una universidad y otra son muy grandes en cuanto al proceso de reclutamiento que ponen en vigencia. Algunas universidades tienen sistemas rigurosos y bien estructurados de selección de profesores, pero la gran mayoría de las universidades no tiene ese proceso riguroso. Evidentemente también eso tiene mucho que ver con el ritmo de crecimiento de la universidad. Si una universidad crece desbocadamente, de una manera muy acelerada, se le hace mucho más difícil ser selectivo al momento de buscar los profesores que lo van a implantar. Entonces, el prestar atención a la selección de los profesores me parece que es una materia de definición colectiva para las universidades y los institutos superiores del país. ¿Cuál es el papel y la responsabilidad que a mi juicio tenemos todos para lograr que el sistema de educación superior avance hacia niveles de calidad que todos deseamos? Como muy bien han dicho los profesores Antonio Novoa y ha dicho el profesor Philip, la espina dorsal de cualquier sistema de garantía de la calidad de la educación superior es un cuerpo profesoral de alta calidad. Sin buenos profesores no hay buena universidad. Yo creo que eso, nadie discute eso. El 100% de las personas que están aquí están de acuerdo con eso. Pero eso hay que traducirlo en políticas y hay que traducirlo en acciones. Entonces, yo creo que el reto que tiene el país en los próximos años es que las universidades, el ministerio y las propias asociaciones de universidades y los propios profesionales, nosotros como académicos, nos pongamos de acuerdo en definir, a tener un entendimiento común de cuál es el tipo de universidad
y el tipo de la calidad que queremos en esas universidades y qué profesor nosotros que necesitamos para ello. Y tomar las decisiones para que eso se logre. Hacer coherente nuestro discurso con el que todos estamos de acuerdo, con nuestras acciones con las que no todos nos ponemos de acuerdo. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos si queremos desarrollar en el país una carrera profesoral universitaria de calidad que esté a la altura de las necesidades que nuestro país tiene de responder al desafío de la masificación, al desafío del desarrollo de las nuevas tecnologías y al desafío del desarrollo de las nuevas pedagogías de la enseñanza. Así que esos son mis comentarios por el día de hoy. Muchísimas gracias.